Ya, lo que les voy a explicar es referente a una práctica de laboratorio que es la última realmente, ¿no? Que esta práctica es referente a lo que viene a ser la espectrofotometría, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo rápido. Ya. Cuando hablamos de la espectrofotometría, esta es una técnica que se basa en lo que es la capacidad de absorción de la luz, ¿ya? Es una técnica eminentemente cuantitativa que se utiliza para calcular la concentración de muestras problemas. El equipo utilizado por la espectrofotometría es el espectrofotómetro. Ahora, existe una técnica parecida que es la fotocolorimetría que utiliza el fotocolorímetro. O sea, son los dos equipos que se utilizan bastante en laboratorios de bioquímica, ¿ya? El fotocolorímetro y el espectrofotómetro. Son métodos ópticos que se basan en la capacidad de absorción de la luz. ¿Ya? La espectrofotometría es una técnica, a ver un ratito, ya está bien. Es una técnica, es una técnica en la cual se va a medir, se mide la cantidad de energía radiante que absorbe o transmite un sistema químico. Los sistemas químicos lo que van a hacer es absorber o transmitir una cierta cantidad de energía. Y esa cierta cantidad de energía va a ser captada por el espectrofotómetro. Las unidades de medida de los espectrofotómetros son las absorbancias y las transmitancias. ¿Ya? Son las dos unidades de medida. Ahora, cuando hablamos de la espectrofotometría aprovecha la absorción de la radiación electromagnética. ¿Ya? O sea, es una técnica que lo que hace es absorber luz, por lo tanto, trabaja con longitudes de onda. Trabaja con el espectro visible, trabaja con el infrarrojo y trabaja con el ultravioleta. Cuando hablamos del espectro visible, este espectro visible se encuentra en una longitud de onda que va de 380 nanómetros hasta 780 nanómetros. ¿Ya? Esa es la longitud de onda del espectro visible. Y en este espectro visible se encuentran los colores. Es el espectro visible por el ojo humano, ¿no? Es por esto, en este espectro visible se encuentran todos los colores que el ojo puede percibir. ¿Ya? Por debajo de 380 nanómetros, ese es el ultravioleta, y por encima de los 780 nanómetros es el infrarrojo. O sea, existen espectrofotómetros que te van a trabajar con el visible, con el infrarrojo y con el ultravioleta. Existe ese tipo de espectrofotómetros. ¿Ya? Entonces, estos espectrofotómetros lo que van a hacer es aprovechar la absorción de esta radiación electromagnética, ya sea del visible, del ultravioleta o del infrarrojo. ¿Ya? Ahora, estos son los colores. Cada color tiene una determinada longitud de onda a la cual va a ser absorbida. ¿Ya? Y cuando hablamos de los colores, es el caso del espectro visible. ¿Ya? Es lo que el ojo puede percibir. Ahora, ¿por qué nosotros podemos observar el color azul? ¿No? Se observa el color azul porque lo que irradia a nivel ocular es luz policromática, ¿no? Esa luz policromática pasa por un filtro y ese filtro lo que va a hacer es filtrar la luz policromática de tal forma que en el caso del color azul, lo que se absorbe es el color anaranjado, ¿ya? Se llega a absorber el color anaranjado. Y cuando este color anaranjado se absorbe, la consecuencia va a ser que el color observado va a ser el color azul. O sea, es un color diferente el que se llega a absorber, no es el mismo color, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando hablamos de espectrofotometría, se trabaja siempre con soluciones coloreadas,
no se trabaja con soluciones transparentes, ¿ya? Se va a trabajar siempre con soluciones coloreadas. Entonces, si yo tengo una muestra que es transparente, yo le tengo que colocar un reactivo que le va a dar color, ¿ya? Que le da color, porque transparente no me va a servir. La espectrofotometría siempre trabaja con soluciones coloreadas. Ahora, estos son los componentes de un espectrofotómetro y también son los componentes para un fotocolorímetro, ¿ya? Estos equipos tienen una lámpara, que no es más que un foco que va a irradiar luz, es luz policromática, es luz blanca, ¿ya? Es un foco que irradia luz policromática. Esa luz policromática, que no es otra cosa que la luz blanca, pasa a través de un filtro, es un filtro monocromador, ¿ya? Y lo que se encarga es de filtrar, lo que va a dejar pasar es luz coloreada, ¿no? Es lo que pasa en el ojo, ¿no? Lo que irradia es luz blanca y cuando pasa a través del filtro, que hay un filtro que está a nivel ocular, eso ya lo van a averiguar cuál es ese filtro, esa estructura que es responsable de absorber esta luz blanca y lo que va a dejar pasar es luz coloreada, ¿ya? Eso también ocurre a nivel ocular, ¿ya? Y es el mismo concepto de lo que va a ocurrir en un espectrofotómetro, ¿ya? Este espectrofotómetro entonces se encarga de filtrar esa luz blanca. Deja pasar luz coloreada y esta luz coloreada, una parte de esta luz coloreada va a ser absorbida por la muestra problema, ¿ya? Esta muestra problema, el espectrofotómetro tiene un espacio donde se va a colocar la muestra problema. Esta muestra problema se coloca en unos recipientes de cuarzo o son recipientes de vidrio, es un vidrio especial, son tubos especiales para espectrofotómetro y en algunos casos son de polietileno. ¿Ya? Entonces, en esos recipientes, son cubetas de plástico, de polietileno, en algunos casos son de vidrio. En esas cubetas es donde se coloca la muestra problema. Entonces, una vez que ya coloqué la muestra problema en esas cubetas, esa cubeta se coloca en el espectrofotómetro. ¿Ya? Esto es parte del equipo. Entonces, esta luz coloreada, una parte de esta luz va a ser absorbida o va a ser retenida por la muestra problema, pero deja pasar una cierta cantidad de luz, ¿ya? Que vendría a ser un I sub F, intensidad de luz final. Esta intensidad de luz final va a ser detectada por el espectrofotómetro. Hay una parte del espectrofotómetro que se denomina detector y este detector es el que capta esta intensidad de luz final, ¿ya? Esta intensidad de luz final es lo que va a leer el espectrofotómetro y esto va a ser traducido en unidades de absorbancia y en unidades transmitancia, ¿ya? Absorbancia o transmitancia. La diferencia es que la absorbancia no tiene unidades y la transmitancia se expresa siempre en porcentaje, ¿ya? Entonces, estos son los componentes básicos de todo espectrofotómetro, ¿ya? La lámpara, que no es más que un foco, tiene un filtro monocromador, tiene una cubeta donde se coloca la muestra problema, la muestra que se va a analizar, y tiene lo que es el detector, ¿ya? La intensidad de luz final siempre debe de ser menor que la intensidad de luz inicial. O sea, este I sub 0, que es la luz coloreada, la que va a incidir en la muestra del problema, siempre va a ser mayor que la intensidad de luz final, ¿ya? Porque queda una cantidad de luz que es retenida por la muestra problema. Entonces, este I sub F siempre va a ser menor que la intensidad de luz inicial. Y esta intensidad de luz final es lo que el equipo detecta, ¿ya? Es lo que el equipo detecta y eso se traduce en unidades de transmitancia o unidades de absorbancia. Ahora, la ley de la espectrofotometría. La espectrofotometría tiene una ley, ¿ya? Esa ley se denomina la ley de Lambert y Beer. Realmente son dos leyes, pero se ha fusionado en una sola, ¿ya? La ley de Lambert y Beer. La ley de Beer afirma que la cantidad de luz absorbida por un cuerpo depende de la concentración que existe en la solución, ¿ya? Eso significa
que la concentración de esta muestra problema debe tener proporcionalidad con la cantidad de luz absorbida, ¿ya? Es decir, con la absorbancia. Esa cantidad de luz que va a ser absorbida está en relación directa con la concentración de la solución, ¿ya? Esa es la ley de Beer. Y la ley de Lambert dice que la cantidad de luz absorbida por un objeto depende de la distancia recorrida por la luz, ¿ya? Yo les he dicho hace un momento que esta muestra problema es colocada en una cubeta. Es una cubeta de cuarzo, en algunos casos es una cubeta de plástico, de polietileno, es ahí donde se coloca la muestra problema. Y esa cubeta tiene una distancia, ¿no? En este caso está representada por esta distancia L, ¿ya? Entonces, esta distancia L también guarda relación directa con la luz absorbida, ¿ya? Con la luz absorbida. Esa es la ley de Lambert-Eibir, ¿ya? Entonces, esto se resume en que esta luz absorbida, o sea, la absorbancia, va a ser directamente proporcional a la concentración de la solución, a la concentración de la muestra problema. Esa es la ley de Lambert-Eibir. ¿Ya? Ahora, la absorbancia, la transmitancia, que es lo que lee el equipo, lo que lee el espectrofotómetro, vendría a ser P, que significa I sub F, ¿ya? P viene a ser I sub F, y P sub 0 es I inicial, la intensidad de luz inicial, ¿ya? La relación de la intensidad de luz final sobre la intensidad de luz inicial, a esta relación de estas dos intensidades se le denomina transmitancia. Es lo que viene a ser la transmitancia, ¿ya? Es la relación de estos dos tipos de intensidad de luz. La transmitancia, no se olviden que es una unidad de medida que se expresa en porcentaje. Matemáticamente, estas son las fórmulas que vamos a utilizar para lo que es absorbancia y transmitancia. La absorbancia va a ser igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. Y la transmitancia es igual al antilogaritmo de 2 menos la absorbancia, ¿ya? Estas son dos fórmulas matemáticas que vamos a utilizar. Ahora, los tipos de análisis que se pueden realizar cuando hacemos espectrofotometría, cuando trabajamos con el espectrofotómetro, ¿ya? La espectrofotometría me permite realizar los dos tipos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, ¿ya? El cualitativo y el cuantitativo, pero básicamente es el cuantitativo. ¿Por qué digo que la espectrofotometría me permite realizar un análisis cualitativo? Porque yo les dije hace un momento que cuando hacemos espectrofotometría siempre trabajamos con soluciones coloreadas, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con una solución coloreada. Y por esa intensidad de color, eso también me da una idea de cómo está la concentración. Si tiene más color, eso significa que la muestra del problema está más concentrada. Si el color es más débil, es más pálido, ¿no? Es más tenue, más leve, significa que la concentración la muestra del problema está más diluida, está menos concentrada. Entonces, eso es un análisis cualitativo. ¿Ya? Entonces, por ese color que yo observe, eso también me va a dar una idea de cómo está la concentración de la muestra del problema. Ahora, la espectrofotometría es eminentemente, se hace con fines cuantitativos, ¿ya? Para cuantificar, para determinar la concentración de la muestra problema. Ahora, cuando se hace análisis cuantitativos con espectrofotometría, se trabaja siempre con soluciones estándares, ¿ya? Vamos a trabajar siempre con estándares. ¿Qué cosa es un estándar? Los estándares son soluciones de concentración conocida, ¿ya? Es una solución de concentración conocida. Y siempre partimos de los estándares. Cuando hacemos espectrofotometría, se van a tener que realizar diluciones. Se van a hacer diluciones. Y esas diluciones se hacen a partir del estándar. Y las mediciones tienen que ser exactas. ¿Ya? Por lo tanto, los equipos e instrumentos que se deben de utilizar si hablamos de materiales de vidrio, deben de ser materiales de vidrio aforados, ¿ya? Se deben trabajar con materiales volumétricos aforados.
Una pipeta forada, por ejemplo, se debe utilizar pipetas aforadas a pipetas graduadas. Se debe utilizar las pipetas automáticas, ¿no? Esas son las que más se utilizan en espectrofotometría, pero todo tiene que ser aforado, ¿ya? De preferencia, se reduce al mínimo los materiales graduados. Ahora, existen dos formas para calcular la concentración de la muestra del problema mediante espectrofotometría, ¿ya? O sea, un análisis cuantitativo. Estamos hablando ya de un análisis cuantitativo, ¿ya? ¿Cuáles son esas dos formas que se utilizan para calcular la concentración de una muestra de problema? Son estas dos, ¿ya? El factor de calibración y la curva de calibración. Estos dos, obedecen a la ley de Lambert-Beer. No se olviden que la ley de Lambert-Beer expresa que debe de haber una proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración de la muestra problema, ¿ya? Entonces, esa ley de Lambert-Beer tiene que cumplirse para ambos, tanto para el factor de calibración como para la curva de calibración. El factor de calibración es una fórmula matemática que se ha sacado de la ley de Lambert-Beer, y ahí ha salido esta fórmula, ¿ya? Entonces, simplemente los datos se reemplazan en la fórmula y con esa se calcula la concentración de la muestra problema. La curva de calibración, ¿en qué consiste? La curva de calibración consiste en hacer un trazo, trazar una línea recta. Para que tú traces una línea recta, tú necesitas solo 2 puntos. Los 2 puntos lo unes y ya tienes una línea recta. Para construir una curva de calibración, para que tú puedas calcular la concentración, mínimo se necesitan 4 puntos. ¿Ya? Tiene que ser más de 4 puntos. Ahora, ¿qué significa esos 4 puntos? Significa que tú vas a tener que realizar 4 diluciones. Esas diluciones se hacen a partir del estándar, ¿ya? Y con eso vas a tener 4 puntos. Al final se traza una línea recta uniendo los 4 puntos. Ya, entonces, hemos dicho, este es el primero, el factor de calibración. Este factor de calibración se basa en que la absorbancia guarda una relación lineal con la concentración. Esa es la ley de Lambert-Beer, ¿ya? O sea, obedece a la ley de Lambert-Beer. Se comprende la existencia de una relación de proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración, ¿ya? Es decir, A sub 1 sobre A sub 2 tiene que ser igual a C sub 1 sobre C sub 2. ¿Qué cosa es A sub 1? El A sub 1 es la absorbancia de la muestra del problema. El A sub 2 es la absorbancia del estándar, cuya concentración va a ser conocida. C sub 1 es la concentración de la muestra del problema y C sub 2 vendría a ser la concentración del estándar. Entonces, yo tengo que despejar concentración de muestra del problema. Al despejar concentración de muestra del problema, la fórmula queda de esta manera: absorbancia de la muestra del problema multiplicado por la concentración del estándar dividido entre la absorbancia del estándar, ¿ya? Esta es la fórmula que se utiliza para calcular la concentración de una muestra problema cuando se hace espectrofotometría. Ahora, absorbancia en la muestra problema. Esto es el dato que me va a dar el espectrofotómetro. Cuando nosotros coloquemos la cubeta de cuarzo que contiene la muestra problema en el espectrofotómetro me va a leer absorbancia de la muestra problema. Ya, lee absorbancia de la muestra problema. Esto tiene que ser dato. La absorbancia, no se olviden que no tiene unidades. La concentración del estándar, esto siempre va a ser dato, ¿ya? Y finalmente voy a colocar en una segunda cubeta el estándar, ¿ya? Coloco el estándar. Una vez que coloco el estándar en la cubeta, lo voy a llevar al espectrofotómetro y el espectrofotómetro va a leer absorbancia del estándar, ¿ya? Entonces, absorbancia de la muestra problema y la absorbancia del estándar, estos van a ser datos que me va a dar el espectrofotómetro. Y la concentración del estándar es una concentración ya conocida. Entonces, simplemente lo reemplazo aquí en la fórmula y con eso calculo la concentración de la muestra problema, ¿ya? Entonces, yo les he dicho que por lo general, cuando se hace espectrofotometría, se hace diluciones. Por lo general, se van a hacer diluciones, ¿ya? Se tiene que trabajar con soluciones diluidas. No se trabaja con soluciones concentradas. Entonces,
Cuando se hace diluciones, a esta fórmula que está acá, la tengo que multiplicar por el factor de dilución, ¿ya? Esta fórmula la multiplico por el factor de dilución. Eso significa que he realizado diluciones. Ahora, ¿qué viene a ser el factor de dilución? Esto ya lo hemos visto en la primera práctica de laboratorio, ¿no? Es una expresión matemática que te permite calcular cuánto más diluido está una solución resultante preparada a partir de una solución stock o más concentrada. O sea, simplemente te dice cuánto más diluida está la solución final, ¿no? Está tu solución final. O sea, tienes una solución concentrada y vas a diluirla, ¿no? Vas a disminuir su concentración. Haces una dilución. Y por lo tanto, el factor de calibración, este cálculo que vas a hacer, porque es una fórmula matemática, te va a permitir saber cuánto más está diluido tu solución final resultante. ¿Ya? El factor de dilución se determina de esta manera. El volumen final sobre el volumen inicial. ¿Ya? Volumen final sobre volumen inicial. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Si el volumen inicial es 10 y mi volumen final es 50, ¿ya? Volumen inicial 10 y mi volumen final 50, yo lo reemplazo en la fórmula. ¿Cómo quedaría mi fórmula? Volumen final es 50 y el volumen inicial es 10, o sea, 50 entre 10. 50 entre 10, eso me sale, eso da 5, ¿ya? Para este mismo ejemplo, supongamos que la concentración inicial, o sea, el estándar, sea 2 molar. Si mi estándar es 2 molar, que es el más concentrado, ¿ya? Mi concentración final, ¿cuánto debería de ser? ¿Cuánto debería ser esta concentración final? Si mi factor de dilución es 5, ¿cuánto sería? Ahí la respuesta, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería la respuesta? Sería 0.4, profesor. Ajá, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Es un ejercicio que ya lo habíamos hecho. Es 0.4. Ojo, no es que lo vayan a multiplicar por 5, ¿no? No es que lo vayan a multiplicar por 5, porque si le multiplican por 5, ahí estarían concentrando la solución. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, como el factor de dilución ha salido 5, lo que yo tengo que hacer es dividir esta concentración inicial, que es 2 entre 5. 2 entre 5 sale 0.4. O sea, mi concentración final es 0.4. Esta concentración final tiene que ser menos que la concentración inicial, porque estás haciendo una dilución. ¿Ya? No es que lo vayas a multiplicar por 5, porque si multiplicas 5 por 2, eso te da 10. La concentración final no puede ser 10. Ahí estás concentrando, ¿no? Lo que has hecho es una dilución. Entonces, tu concentración final debe de ser menor que la concentración inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué significa este 5 que has obtenido? Ese 5 que has obtenido significa que la concentración final está 5 veces más diluida que la concentración inicial. 5 veces más diluida que la concentración inicial, es lo que significa, ¿ya? Por lo tanto, mi concentración final sería 2 entre 5. Eso da 0.4. Ya, esto también es necesario recordarse cómo se preparan los estándares. ¿Ya? Cuando trabajamos con espectrofotometría, en algunos casos los estándares ya están preparados, pero en algunas otras situaciones los estándares hay que prepararlos. Se preparan, ¿ya? Para yo poder preparar un estándar, voy a utilizar esta fórmula que está acá. ¿No? Esta fórmula sale de la fórmula de la molaridad. La masa es igual a la molaridad, es decir, la concentración multiplicado por el volumen y multiplicado por el peso molecular. ¿Ya? La molaridad en este caso me está pidiendo preparar una solución de 2,5 molar de dicromato de potasio. Eso es lo que me está pidiendo preparar. Este es el estándar. Que tengo que preparar para poder realizar las diluciones
y con eso trabajar la hacer espectrofotometría, ¿ya? Entonces, la concentración en este caso simplemente voy a reemplazar en la fórmula, ¿ya? Esta fórmula es la que se utiliza. Ah, el volumen. El volumen siempre debe de estar expresado en litros. Si el ejercicio no me dice nada al respecto del volumen, eso se sobreentiende que es en un litro, ¿ya? Eso se sobreentiende que es para un litro. Entonces, lo que tengo que calcular es el peso molecular del dicromato de potasio. Para calcular el peso molecular del dicromato de potasio, necesito el dato de los pesos atómicos, ¿no? Del potasio es 39, del cromo es 52 y del oxígeno es 16. Entonces, como tengo dos átomos de potasio, 39 lo multiplico por 2, cromo es 52, lo multiplico por 2 porque hay dos átomos de cromo, del oxígeno es 16, lo multiplico por 7. Luego hago la sumatoria respectiva, ¿no? Sumo todo y esto sale 294.184. Esto lo reemplazo en la fórmula, ¿ya? La masa es igual. La molaridad, aquí lo tengo, es 2,5 molar. Es la concentración que yo quiero preparar, 2,5. El volumen, como no me dice nada, se sobreentiende que el volumen es para un litro, ¿ya? El volumen es 1, es un litro. Y el peso molecular es 294.184. Eso me sale, multiplicando todo, me sale 735.46 gramos. Con este dato, ¿cuál es el siguiente paso que voy a realizar? Esto es lo que tengo que pesar en la balanza analítica, ¿ya? Esta es la cantidad que voy a pesar de dicromato de potasio. Esto lo peso en la balanza analítica. Una vez que ya pesé esta cantidad en la balanza analítica, lo tengo que diluir con agua destilada. Se diluye con agua destilada. Una vez que el dicromato está diluido, eso lo tengo que hacer en un vaso de precipitado, ¿ya? Lo tengo que traspasar a una fiola de 1 litro. Las diluciones se hacen siempre en fiolas, ¿ya? Una dilución siempre se hace en una fiola. Lo traspaso en una fiola y al final enraso con el agua destilada hasta la marca de calibración. Lo tengo que hacer con cuidado, ¿no? Si es una solución coloreada, no se olviden que el menisco tiene que estar por debajo de la marca de calibración. Si es una solución transparente, el menisco tiene que estar por encima de la marca de calibración, ¿ya? Entonces, en este caso, como trabajamos con una solución coloreada, ese menisco tiene que estar por debajo de la solución, de la marca de calibración. El dicromato tiene un color medio amarillo, ¿ya? Un color es medio amarillento, ¿ya? Entonces, una vez que ya preparé el estándar, el siguiente paso es realizar diluciones para poder hacer el cálculo de la concentración de la muestra problema. ¿Ya? Esto es lo mismo. Ya. Ahora, lo que es la curva de calibración, ¿ya? Para poder hacer una curva de calibración, la curva de calibración parte siempre del estándar, ¿ya? Siempre voy a partir de mi estándar. El estándar es una solución de concentración conocida. O sea, siempre debo de trabajar con un estándar cuando hago curva de calibración. Ahora, la curva de calibración, como les he dicho, consiste en realizar un trazo, una línea recta. Para que tú puedas trazar la línea recta, tú necesitas 2 puntos. Pero en este caso, como vas a construir una curva de calibración, tú necesitas mínimo 4 puntos. Pueden ser más, ¿ya? Pero mínimo se necesita 4 puntos. ¿Qué significa 4 puntos? Esto significa que vas a tener que realizar 4 diluciones, ¿ya? 4 diluciones a partir del estándar. Eso es lo que significa. Luego, cada uno de esos tubos de ensayo va a ser llevado al espectrofotómetro. O sea, vas a tener 4 tubos. Tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Esos tubos son llevados al espectrofotómetro. Entonces, ¿qué va a hacer el espectrofotómetro? Empieza a leer, va a lecturar. Ese tubo 1 va a tener una absorbancia, ¿no? En este ejemplo es de 0.12. El tubo 2, luego retiras el tubo 2 y ahora colocas la dilución del tubo 2. En este caso, cuando tú coloques este tubo 2 en el espectrofotómetro, tendrá una absorbancia de 0.24, ¿ya? Para este ejemplo, la concentración del tubo 1 va a ser 10 y la concentración del tubo 2 es 20, ¿ya? 10 y 20. Ahora,
Lo siguiente que hay que considerar es esto, que el estándar y la muestra problema, tanto para el estándar como para la muestra problema, se les hace el mismo tratamiento de identificación. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el volumen final de estos 4 tubos y de la muestra problema tiene que ser el mismo. ¿Ya? Es por eso importante que tienes que utilizar una pipeta automática o una pipeta aforada para poder realizar la medición exacta. No vas a utilizar una pipeta graduada, ¿ya? Una pipeta aforada o una pipeta automática para que midas de manera exacta el volumen. Entonces, el volumen de acá del 1, del 2, del 3, del 4 y la muestra problema, ese volumen tiene, el volumen final tiene que ser el mismo para los 5 tubos. Entonces, la curva de calibración obedece a la ley de Lambert-Beer, ¿ya? Va a obedecer a la ley de Lambert-Beer. ¿Qué me dice la ley de Lambert-Beer? Que la absorbancia tiene que ser proporcional a la concentración. Entonces, esta absorbancia que yo voy a leer tiene que ser directamente proporcional a la concentración en estos tubos de ensayo. Si la absorbancia aquí me ha salido 0.12 y aquí me ha salido 0.24, ¿no? Y resulta que la concentración de este tubo 1 es 10 ppm, es partes por millón, y la del tubo 2 es 20, ahí hay una proporcionalidad. Si se dan cuenta, la proporcionalidad es de a 2, ¿no? O sea, tienen que identificar esa proporcionalidad. Tiene que ser la misma para la absorbancia y para la concentración. Ahí es 2. Ya. Entonces, si existe una proporcionalidad entre todos estos tubos de ensayo, la pregunta es, ¿cuánto debería de ser la absorbancia del tubo 3? ¿Cuánto debería ser esa absorbancia del tubo 3? 0,48. 0.48, ¿no es cierto? Y la del último tubo debería de ser 0.96. ¿Ya? 0.12, 0.24, 0.48 y 0.96. La concentración igual, la proporcionalidad debe ser la misma, siempre va a ser de a 2, ¿no? Acá va a ser 10, acá debe ser 20, aquí 40 y aquí 80. ¿Ya? Debe haber una proporcionalidad. Entonces, estas absorbancias, eso es dato que me va a dar el espectrofotómetro. Cuando coloquemos este tubo en el espectrofotómetro, eso me daría su absorbancia. Igual acá, ¿no? Del tubo 2, su absorbancia es esta, del tubo 3 es 0.48 y del tubo 4 es 0.96. Si se dan cuenta, estas absorbancias deben de ser valores bajos. Esos valores no deben de pasar de 1, ¿ya? ¿Por qué no deben de pasar de 1? Porque son soluciones diluidas. Son soluciones diluidas, no son soluciones concentradas. ¿Ya? Su absorbancia debe ser bien baja, por debajo de 1. ¿Qué ocurre si aquí me saldría una absorbancia por encima de 1? Si la absorbancia me ha salido por encima de 1, eso significa que esa solución no está bien diluida. Es una solución que está bien concentrada. Por lo tanto, ahí hay un error, hay una falla. ¿Qué debo de hacer? Debo de hacer todo de nuevo. Ya todo lo tengo que repetir de nuevo. ¿Ya? Y al final se coloca el tubo de la muestra problema. Este tubo se coloca al final, el tubo que contiene la muestra problema. Entonces, cuando yo coloque este tubo que contiene la muestra problema en el espectrofotómetro, me dará un dato, ¿no? Para este ejemplo, la absorbancia en la muestra problema que me da el espectrofotómetro es de 0.35, ¿ya? De 0.35. Ahora, con estos datos que yo he obtenido, yo puedo construir la curva de calibración. ¿Ya? Primer punto, ahí dice que se necesita 4 puntos. Primer punto, segundo punto, tercer punto y 4 puntos. La curva de calibración, que es lo que van a hacer ustedes, ¿ya? Esa curva de calibración se construye en papel milimetrado, ¿ya? Lo voy a hacer en papel milimetrado y debo de ocupar todo el papel milimetrado. Todo el papel milimetrado debo de ocuparlo. Lo primero que tengo que hacer en el papel milimetrado es colocar un título. ¿Cuál sería el título que voy a colocar en el papel milimetrado? Mi título vendría a ser curva de calibración
de tal estándar. Se coloca el estándar. ¿Ya? En este caso es con el ejemplo del dicromato de potasio. Sería entonces curva de calibración del dicromato de potasio, cuya concentración es esta, ¿no? 2,5 molar, ¿ya? Curva de calibración o de frente se pone, ¿no? Curva de calibración del 2,5 molar, curva de calibración del dicromato de potasio, cuya concentración es 2,5 molar. Algo así se coloca, ¿ya? Pero debe de haber un título en el papel milimetrado. Curva de calibración del dicromato de potasio a una concentración de 2,5 molar. O sea, se coloca la concentración del estándar. Se va a colocar la concentración del estándar. ¿Ya? Entonces, una vez que ya coloqué el título, el siguiente paso es diseñar una escala. ¿Ya? Voy a diseñar una escala numérica. Esa escala me va a permitir hacer el gráfico. ¿Ya? ¿Por qué se trabaja en papel milimetrado? Se trabaja en papel milimetrado porque el papel milimetrado tiene cuadraditos. Hay cuadraditos pequeños y cuadraditos grandes. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta sea uno de los cuadraditos. ¿Ya? Ahí la escala tiene que estar colocada también en el papel milimetrado. ¿Ya? Esta escala la tengo que colocar en el papel milimetrado. Entonces, para este cuadradito, este sería mi eje Y, el que va hacia arriba. ¿Ya? Este es el eje Y. Y el de aquí sería el eje X. ¿Ya? Eje Y y eje X. Entonces, esto va a ser traducido en coordenadas, ¿no? Aquí voy a tener en el eje Y, ¿qué es lo que voy a colocar en el eje Y? En el eje Y se coloca la absorbancia. ¿Ya? En el eje Y se coloca la unidad de absorbancia. Y en el eje X, se coloca la unidad de concentración. ¿Ya? En el eje Y, absorbancia. Y en el eje X, la concentración. Entonces, para ese cuadradito, ¿cuánto de valor le voy a colocar en el eje Y? Cada cuadradito, ¿cuánto vale para el eje y cada cuadradito cuánto vale en el eje X? Esa es mi escala que tengo que diseñar. Ya, esa escala tiene que estar colocada en el papel milimetrado. Entonces, ¿cómo voy a sacar esa escala? Ya, esa escala la tengo que sacar a partir de estos valores. Ustedes pueden buscar, por favor, en el YouTube, ¿ya? Cómo hacer el cálculo de esas escalas. Hay formas cómo calcular las escalas para el eje Y y para el eje X. Eso está en función de estos valores y en función de la proporcionalidad que tienen dichos valores. En función a eso se saca la escala, ¿ya? Entonces, si mis datos son estos, 0,12, 0,24, 0,48 y 0,96 para mi eje Y, ¿cuánto le colocaríamos en el eje Y al cuadradito? Aquí, mi eje Y, ¿cuánto sería? ¿Qué valor le pondríamos? ¿Cuánto de valor le pondrían? A ver, denme ideas. ¿Cuánto le pondría acá en mi eje Y? ¿Cuánto de valor? Para poder colocar las coordenadas acá, ¿no? O sea, acá vas a colocar un valor, acá vas a colocar otro valor, aquí otro valor y otro valor, ¿no? Esto es un cuadrado. Esto de aquí es un cuadrado, este es otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado. Lo mismo aquí en el eje X, ¿no? Aquí hay otro cuadrado, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, ¿cuánto le pondremos acá de valor y cuánto le ponemos acá de valor? ¿Ya? Ese valor que voy a colocar acá
se tiene que repetirlo, tiene que ser proporcional para las otras coordenadas, ¿ya? Entonces, si aquí hay una proporcionalidad, ¿no? 0.12, 0.24, 0.48, 0.96, ¿cuánto sería el valor mínimo que le podríamos colocar al eje Y? ¿Qué valor le pondría? ¿Cuál sería ese valor mínimo? 0.12. Claro, lo 0.12. más fácil es este, ¿no? Colocarle 0.12. En este caso está fácil, ¿no? En este caso está sencillo. Entonces, en mi eje Y, para mi eje Y, aquí sería 0.12. Y para el eje X, ¿cuánto sería? 10, profesor. 10, ¿no? Es lo más sencillo, ¿no? Ahí colocarle 10. ¿Ya? Entonces, cada cuadradito vale 0.12. En el eje Y en el eje X va a valer 10. ¿Ya? Entonces, eso lo tengo que colocar ahí como coordenadas. ¿Ya? Entonces, mi primer punto, ¿cuánto sería? Mi primer punto aquí sería 0.12. Mi segundo punto sería 0.24. A ver, me van ayudando, ¿ya? Tal vez me equivoque. 0.24. El tercer punto acá, ¿cuánto sería? 0. ¿Cuánto? A ver, ayúdenme. Acá es 12, aquí es 24, ¿y aquí cuánto sería? 36, profesor. 36, ¿no? 0.36. ¿Ya? Aquí vendría 0.48. 48. 48, ajá. Después, ¿cuál vendría? 0.60, profesor. 0.60. Luego, ¿cuál vendría? 0.72. 7.2. Ya, sigamos. ¿Qué otro valor sigue? 84. 0.84. Y el otro valor que sigue es ¿cuánto? 0.96, profesor. 96. ¿Ya? 0.96. Lo mismo hago acá en el eje X. ¿Ya? Aquí sería 10. Aquí sería 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80 y finalmente 90. ¿Ya? Entonces, ese es el tercer paso que hay que hacer. ¿Ya? Primer paso, entonces, colocarle un título. Segundo paso, diseñar la escala. La escala tiene que estar ahí en el papel milimetrado. Y tercero, colocar las coordenadas. Se tiene que utilizar todo el papel milimetrado. ¿Ya? Hay que utilizar todo el papel milimetrado. Ya. Y el siguiente paso ya va a ser unir los puntos. 0,12 con 10. ¿Ya? 0,12 con 10. 0.12 con 10. Acá sería. ¿Ya? El siguiente punto es 0.24 con 20. Luego vendría 0.48 con 40. Y el último punto es 0.96 con 80.
Más o menos ahí. Ya, a ver. 2, 3, 4. Está bien. ¿Ya? Entonces, ubico los 4 puntos. Ya, una vez que ubiqué los 4 puntos, el siguiente paso es trazar una línea recta. ¿Ya? Uno los 4 puntos. A partir del punto 0. ¿Ya? A partir de este punto 0 de acá, desde aquí trazo mi línea recta. ¿Ya? Bueno, a mí no me va a salir tan bien, pero a ustedes sí le va a salir en el papel milimetrado, ¿no? Ahí sí les va a salir. ¿Ya? Uno los 4 puntos. Uno los 4 puntos. ¿Ya? Hasta ahí, ese es el siguiente paso. Ahora, en este caso, los 4 puntos coinciden con la línea recta. Entonces, ¿eso qué significa? Que la ley de Lambert-Eaton se está cumpliendo. ¿Ya? Eso significa que la ley de Lambert-Eaton se está cumpliendo. Significa, a su vez, que no has cometido errores al momento de hacer las mediciones. Las diluciones que has realizado están bien. ¿Ya? Entonces todo lo has hecho perfecto. ¿Qué hubiera ocurrido si uno de estos puntos me hubiera salido alejado de la recta? Es acá, por acá. No es que en este caso tú tienes que trazar una línea recta. ¿Ya? Tienes que trazar una línea recta. Entonces, este punto va a salir alejado. Como este punto ha salido bien alejado, en este caso, ¿qué se concluye? Que la ley de Lambert-Eaton no se está cumpliendo. ¿Ya? Que la ley de Lambert-Eaton no se está cumpliendo. Eso significa que has cometido errores al momento de hacer la medición. Los resultados que estás obteniendo no son exactos. Hay mucho error. ¿Ya? Los errores van a ser por encima de 1. El error absoluto y el error relativo van a estar muy altos. Entonces, hay errores al momento de haber realizado la medición. Tal vez has hecho el pipeteo de manera incorrecta, has colocado un volumen extra, eso es lo que has hecho probablemente, y tienes que volver a repetir todo el procedimiento de nuevo. Ya, todo el procedimiento de nuevo se tiene que volver a repetir. ¿Qué hubiera ocurrido si el punto hubiera salido cercano a la línea recta? ¿Ya? Un punto cercano a la línea recta. Nadie es perfecto, ¿ya? O sea, que los 4 puntos te coincidan, eso significa que lo has hecho todo a la perfección. Pero los seres humanos no somos perfectos, ¿ya? Los seres humanos no somos perfectos, entonces va a existir siempre un margen de error, pero ese margen de error tiene que estar por debajo de 1. O sea, este punto tiene que estar cercano a la línea recta. Cercano a la línea recta. ¿Ya? Tiene que estar cercana a la línea recta. Esa es la idea. Pero si te sale alejado, ahí sí hay un grave error, porque ahí sí la ley de Lambert-Eaton no se está cumpliendo. Aquí también va a haber un margen de error. Un margen de error, pero un margen de error leve, que no es muy grande. Ese margen de error es aceptable. ¿Ya? En este caso, como los 4 puntos coinciden, eso significa que tu error es 0, que no has cometido ningún error. Pero en este caso, si el punto es cercano a la línea recta, sí va a haber un margen de error, pero es un margen de error aceptable, que no está por encima de 1. ¿Ya? Entonces, esos resultados se aceptan, son aceptables. La idea es que los puntos estén cercanos a la línea recta. Esa es la idea. ¿Ya? Si están muy alejados, la ley de Lambert-Eaton no se está cumpliendo. Si están cercanos, hay un margen de error. Hay un margen de error que la ley de Lambert-Eaton lo puede aceptar. ¿Ya? Que la ley de Lambert-Eaton lo va a aceptar. ¿Ya? La idea es que esté lo más cercano posible a la línea recta. Ya, ¿cuál es el último paso? Ya uní los 4 puntos. ¿Ya? El último paso es colocar o interpolar la absorbancia de la muestra problema, que en este caso es 0.35. Entonces, ese punto lo voy a ubicar en el gráfico. ¿Ya? 0.35 más o menos debe estar por acá. ¿Ya? 0.35.
Ay, no me salió bien. Ya, 0.35. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trazar una línea recta a- en la línea, ¿ya? Hasta chocar en esta línea recta. Y de ahí bajo. Y de ahí voy a bajar. ¿Ya? Bajo. Entonces, esto debe de salir de esa manera, ¿ya? Trazas una línea recta, estás haciendo una interpolación, llegas a la línea y de ahí bajas para ver cuál es el valor que te ha salido en el eje X. Aquí aproximadamente debe salir tal vez 28, ¿no? Tal vez 28, ¿ya? Voy a poner 28. Un aproximado. 28. Entonces, ¿esto qué significa? Entonces, a la vuelta, en la parte de atrás del papel milimetrado que se coloca, que la concentración de la muestra problema según curva de calibración es 28 ppm. ¿Ya? Esa sería la conclusión. Que la concentración de la muestra problema según curva de calibración es 28. Eso se coloca en la parte de atrás del papel milimetrado. Ojo que este gráfico se puede hacer en Excel, ¿ya? Ustedes lo van a hacer en papel milimetrado. Lo pueden hacer en Excel simplemente para que se puedan guiar de cómo está la línea, cómo van a graficar la línea. Lo pueden hacer en Excel. Busquen ahí en el YouTube cómo construir una curva de calibración en Excel. Les va a salir. Ahí les van a explicar cómo hacer ese trazado, ¿ya? Entonces lo pueden hacer en Excel y luego lo pasan al papel milimetrado. Simplemente de ayuda. Eso va a servir de ayuda nada más. ¿Ya? Ya, entonces en esto consiste lo que viene a ser la curva de calibración. Es simplemente unir 4 puntos y al final se hace una interpolación de la absorbancia en la muestra problema. Hago la interpolación y veo cuánto es la concentración en la muestra problema. ¿Ya? En algunos espectrofotómetros que son automáticos, ya no hay necesidad de hacer este gráfico de manera manual. ¿Ya? Este gráfico de manera manual ya no se hace. O sea, de frente el equipo te da la gráfica. Simplemente tú lo programas y de frente el equipo te da la gráfica. Tú lo imprimes y sale en un papel pequeño ya graficado, ¿no? La curva de calibración. En algunos equipos automáticos modernos ya se imprime la curva de calibración. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en esta curva de calibración, miren, bueno, acá se ha forzado. Si se dan cuenta, se ha forzado. Esto no debe de ser, ¿ya? Debo de trazar una línea recta utilizando una regla. Y aquí probablemente, miren, cuando hago el trazo de la línea recta, este punto está un poco alejado, pero no muy alejado. Hay un margen de error, ¿ya? Va a haber un margen de error, pero la ley de Lambert-Eaton lo va a permitir. Si hubiera estado muy alejado, ahí sí eso es grave. Ahí sí la ley de Lambert-Eaton no lo acepta y no se estaría cumpliendo la ley de Lambert-Eaton, ¿ya? Y al final se hace la interpolación. Se hace una interpolación y se ve cuánto es la concentración de la muestra problema. Ya esto lo vamos a pasar. Bueno, este es un espectrofotómetro recontra antiguo, ¿ya? Los espectrofotómetros actuales son más modernos. Estas son las cubetas que les estaba diciendo. Estas son cubetas, en algunos casos son cubetas de plástico especial para fotocolorímetro, ¿ya? En otros casos son de vidrio, en otros casos son de cuarzo. Y hay que tener cuidado de utilizarlos, ¿no? Porque si se rompen estas cubetas, es difícil conseguir la cubeta. Esta cubeta por lo general tiene una capacidad para 5 microlitros, o 5 mililitros me parece que es la cantidad máxima. La cantidad máxima que se puede colocar, ¿no? 5 mililitros. ¿Ya? La cantidad máxima es de 5 mililitros. Acá se coloca la muestra problema y esta cubeta se coloca en el espectrofotómetro. Y cuando tú coloques esta cubeta que contiene la muestra problema en el espectrofotómetro, el dato que te va a dar es absorbancia de la muestra problema. La muestra problema, si voy a hacer curva de calibración, la muestra problema siempre va al final, ¿ya?
las 4 diluciones siempre se colocan primero, ¿ya? Las 4 diluciones se colocan siempre primero. Primero las diluciones y al final la muestra problema. Si hago curva de calibración. En el caso de hacer factor de calibración, primero colocamos el estándar y al final se coloca la muestra problema. ¿Ya? Ahora, cuando hacemos espectrofotometría y cuando trabajamos con el espectrofotómetro, los espectrofotómetros siempre trabajan con un blanco de reactivo, ¿ya? Siempre van a trabajar con un blanco de reactivo. En este ejemplo, aquí tenemos que se va a hacer curva de calibración de glucosa, ¿ya? En este caso, se están trabajando con varios puntos. Este de aquí es mi blanco de reactivo. Los demás son los puntos que donde voy a hacer las diluciones. El estándar es este, glucosa 0,1 miligramos por mililitros. Este es el estándar, ¿ya? Este estándar se coloca en los tubos. Pero miren, en el tubo 1, que es mi blanco de reactivo, no se coloca el estándar. ¿Qué viene a ser un blanco de reactivo y para qué sirven los blancos de reactivo? Los blancos reactivos son cualquier solución que no contenga la muestra que se va a analizar. La muestra que vas a analizar es glucosa. Entonces, este tubo no debe tener glucosa. Si no tiene glucosa, se convierte en blanco de reactivo. Por lo general, el blanco de reactivo es agua destilada. ¿Ya? Por lo general, ese blanco de reactivo va a ser agua destilada. Cualquier solución, cualquier sustancia que no sea la muestra problema. ¿Ya? A eso se le denomina blanco de reactivo. ¿Para qué me sirve el blanco de reactivo? El blanco de reactivo me sirve para calibrar el espectrofotómetro. ¿Ya? Para eso me sirve el blanco de reactivo. Es para realizar la calibración del espectrofotómetro. Ya, esto es el manejo de un espectrofotómetro. Esto lo tiene que hacer un técnico laboratorista. Ya, esto lo voy a explicar de manera rápida porque lo que sí tiene que saber es cómo se hace la calibración del espectrofotómetro. Eso sí eso sí necesito que sepan. ¿Ya? A ver, lo primero que hay que hacer es encender el espectrofotómetro. Hay un botón de encendido, presiono el botón de encendido y el equipo tiene que tiene que haber un precalentamiento, tiene que estar encendido por unos 15 minutos. ¿Ya? 15 minutos tiene que estar encendido el equipo. Ese es un precalentamiento que tiene que ocurrir. Después de esto, el siguiente paso es seleccionar la longitud de onda a la que se va a trabajar. Yo les he dicho que los espectrofotómetros trabajan con soluciones coloreadas. Esas soluciones coloreadas absorben a una longitud de onda. Entonces, en función a ese color, yo puedo saber a qué longitud de onda voy a realizar la lectura. Para este ejemplo, se selecciona una longitud de onda de 350. Creo que es para el color amarillo. Esta longitud de onda es para el color amarillo. ¿Ya? Para un color amarillo. O sea, quiere decir que la solución es de color amarillo. Ya, se selecciona esta longitud de onda que es de 350 nanómetros. Esto está en función al color, vuelvo a repetir, en función al color. Ya, hay un botón en el espectrofotómetro que te va a permitir realizar la selección de la longitud de onda. Una vez que ya seleccionaste la longitud de onda, el siguiente paso es que el equipo lo lleves a 0% de transmitancia. Hay un botón que te va a permitir llevarlo a 0% de transmitancia. Y siempre con la tapa, en este caso, este espectrofotómetro tiene un solo espacio donde se coloca la celda. Este espectrofotómetro es solo para una celda. Los espectrofotómetros modernos tienen más espacios, ¿ya? Tienen más espacios para colocar 6, 8, incluso más celdas. Este es un espectrofotómetro antiguo que solo sirve para que tú coloques una sola celda. ¿Ya? Entonces, lo llevas a 0% de transmitancia, con la tapa cerrada, tiene que estar cerrado el espectrofotómetro, ¿ya? Todo cerrado, y lo llevas a 0% de transmitancia. Después de este paso, ya haces la calibración del espectrofotómetro. Calibras el espectrofotómetro, ¿ya? ¿Cómo lo calibras? Para que lo calibres, utilizas el blanco de reactivo. Vas a usar el blanco de reactivo. El blanco de reactivo, por lo general, va a ser agua destilada.
Entonces, en esa cubeta que les he mencionado, se coloca agua destilada, ¿ya? Se va a colocar agua destilada. Insertas la cubeta que contiene el blanco de reactivo, que en este caso es agua destilada, ¿ya? Lo colocas en el espectrofotómetro y ahora lo vas a llevar a 100% de transmitancia. Un ratito, por favor, me están llamando. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Verónica, dime. ¿Ya? Entonces, la calibración del equipo se hace utilizando este blanco de reactivo, ¿ya? Que va a consistir en colocar en esta cubeta agua destilada, y esa cubeta que contiene agua destilada, tú la vas a colocar en el espectrofotómetro, lo colocas en el espectrofotómetro y luego lo vas a llevar a 100% de transmitancia, ¿ya? Hay un botón que te permite programar el espectrofotómetro para que tú lo puedas llevar a 100% de transmitancia. Se le lleva 100% de transmitancia o lo que es lo mismo decir cero de absorbancia. Es lo mismo, 100% de transmitancia o cero de absorbancia, ¿ya? Entonces, de esta forma se calibra el espectrofotómetro con el blanco de reactivo. Colocas el blanco de reactivo que contiene agua destilada en el espectrofotómetro y lo llevas a 100 de transmitancia o cero de absorbancia, ¿ya?
De esa forma se calibra el espectrofotómetro. Luego retiras la cubeta que contiene agua destilada y puedes colocar ahora las siguientes cubetas que contienen o bien las diluciones, o bien el estándar, o bien la muestra problema. Si vas a hacer curva de calibración, primero colocas el tubo 1, tubo 2, tubo 3 y tubo 4, en ese orden, ¿ya? Tubo 1 primero, luego el tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Y al final se coloca la muestra problema. Entonces, cuando tú coloques ese tubo 1, esa cubeta que contiene el contenido del tubo 1, el equipo que te va a leer absorbancia del tubo 1. ¿Ya? Lo ideal es que tú calibres el espectrofotómetro cada vez que cambies la cubeta. ¿Ya? Es decir, el contenido del tubo 1, luego el contenido del tubo 2. Cuando tú hagas ese cambio, lo ideal es realizar una nueva calibración. Eso es lo ideal. Pero por la demora del tiempo, la calibración se hace una sola vez. ¿Ya? Una sola vez se hace la calibración. ¿Ya? Entonces, de esa forma se maneja este espectrofotómetro. Ya, esto de aquí es un ejemplo de cómo se trabaja, cómo se hace la curva de calibración para el caso del dicromato de potasio, cuya concentración es 2 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, esto se coloca como título, ¿no? Esto es un ejemplo del título que va a ir ¿cómo se llama? En el papel milimetrado. Sería de esta forma, ¿no? Es su título. Eh, Curva de calibración, ahí no se ve. Curva de calibración, dicromato de potasio a 2 por 10 a la menos molar. ¿Ya? La concentración va al final. Entonces, para este caso hemos dicho que necesitamos 4 puntos, es decir, 4 diluciones. ¿Ya? Ahí está, curva de calibración del dicromato de potasio al 2 por 10 a la menos molar. Ese título tiene que ir en el papel milimetrado. ¿Ya? Entonces, aquí están las 4 diluciones. En el tubo 1 colocas 1 mililitro del dicromato y 4 de agua. En el tubo 2, 2 de dicromato y 3 de agua. En el tubo 3, 3 de dicromato y 2 de agua. Tubo 4, 4 de dicromato y 1 de agua. Y en el último tubo, mitad, mitad. ¿Ya? 2,5 de dicromato y 2,5 de agua destilada. Entonces, si se dan cuenta, el volumen final de los 5 tubos es el mismo. Tu volumen final es 5. ¿Ya? Eso significa que el tratamiento que vas a realizar para todos los tubos de ensayo va a ser el mismo. O sea, tu volumen final tiene que ser el mismo. El volumen final aquí es 5, 5, 5, 5 y 5. ¿Ya? Ese volumen final tiene que ser el mismo para todos los tubos de ensayo. Por lo general se trabaja con 5 mililitros porque esas cubetas tienen una capacidad máxima de 5 mililitros. ¿Ya? Capacidad máxima de 5 mililitros. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, en este caso, seleccionas como está acá la longitud de onda. Esto es para el caso del dicromato. Tiene un color amarillo, por eso se selecciona esta longitud de onda de 350. ¿Ya? 350. Luego realizas la calibración del espectro con el blanco de reactivo. ¿Ya? Colocas la celda que contiene agua destilada con el blanco de reactivo, lo llevas a 100 de transmitancia, o lo que es lo mismo decir 0 de transmitancia. Luego retiras la cubeta que contiene agua destilada y colocas ahora el contenido de este tubo 1. El contenido de este tubo 1 lo colocas en la cubeta o en una cubeta nueva, lo colocas y lo llevas al espectrofotómetro. ¿Ya? Y automáticamente el espectrofotómetro te va a leer, te va a hacer una lectura, que en este caso sería absorbancia del tubo 1. ¿Ya? Lo ideal es que se trabaje con 5 cubetas diferentes, pero en algunos casos solo se cuenta con 3 o 4 cubetas. En esa situación, ¿qué debo de hacer? En esa situación lo que debo de hacer es la cubeta, una vez que he realizado la lectura en el espectrofotómetro, elimino el contenido de dicha cubeta y lo lavo con abundante agua destilada. Ya hago el lavado con agua destilada, con abundante agua destilada. Lo dejo secar, que seque un poco,
y luego colocaría el contenido de los otros tubos de ensayo. ¿Ya? Entonces, primero colocamos el contenido de este tubo 1, luego del tubo 2, del tubo 3, del tubo 4, y al final se coloca el contenido de la muestra problema. ¿Ya? Entonces, el equipo que te va a leer, absorbancia del tubo 1, absorbancia del tubo 2, absorbancia del tubo 3, absorbancia del tubo 4 y absorbancia de la muestra problema. Eso siempre va a ser dato del espectrofotón. Eso siempre es dato. Ahora, lo que tienes que calcular, ¿qué cosa es? Lo que tienes que calcular es cuánto es la concentración del tubo 1, del tubo 2, del tubo 3, del tubo 4. De estos 4 tubos de ensayo, tienes que calcular su concentración. Aquí estás haciendo diluciones. ¿Ya? Partes de este estándar. Tu estándar tiene esta concentración, 2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Ya? Esta es su concentración. Como estás haciendo diluciones, es bien fácil calcular la concentración en estos tubos de ensayo. ¿Cómo se calcularía la concentración en estos tubos de ensayo? Determina su factor de dilución. ¿Cuánto es el factor de dilución de este tubo 1? ¿Cuánto es del tubo 2? ¿Cuánto es del tubo 3? ¿Y cuánto es del tubo 4? ¿Ya? Van a tener factores de dilución diferentes, no va a ser el mismo. Entonces, esta concentración la multiplicas por el factor de dilución del tubo 1 y ya tendrías concentración del tubo 1. Lo mismo haces con el tubo 2. La concentración lo multiplicas por su factor de dilución y ya tendrías su concentración del tubo 2. Y aquí hay un ejemplo. Para este mismo ejemplo, ¿no? El estándar es este, 2 por 10 a la menos molar. ¿Ya? En este caso se está trabajando en ppm, partes por millón. Las unidades de partes por millón son unidades de microgramos por mililitro. ¿Ya? Microgramos por mililitro. La concentración de mi estándar es 2 por 10 a la menos 2 molar. Si mi concentración está en unidades de molaridad, ¿ya? Estas unidades de molaridad equivalen a gramos por litro. Gramos sobre litro. ¿Ya? Esas son las unidades de molaridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estos gramos lo vas a transformar a microgramos y los litros lo transformas a mililitros. De esa forma lo vas a transformar a ppm, partes por millón. ¿Ya? Un gramo, ¿a cuántos microgramos equivale? Un microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. ¿Ya? Un microgramo equivale a 10 a la menos 6 gramos. Gramos con gramos se va y ya tienes microgramos. Un litro tiene 1000 mililitros, es decir, 10 a la 3 mililitros. ¿Sí? Litros con litros se va y te queda mililitros. ¿Ya? Te va a quedar mililitros. Los gramos se anulan, los litros se anulan y te va a quedar las unidades en microgramos por mililitro. Haciendo esta conversión te sale 20 microgramos por mililitro, que es lo mismo decir 20 ppm. Simplemente he transformado las unidades. ¿Ya? Aquí he hecho una conversión de unidades. El siguiente paso es calcular la concentración del tubo 1, del tubo 2, del tubo 3 y del tubo 4. ¿Eso cómo lo vas a hacer? Calculando su factor de dilución. Tienes que hacer el cálculo de su factor de dilución. ¿Ya? Entonces, la concentración en cada tubo de ensayo va a ser igual a la concentración del estándar multiplicado por el volumen del estándar dividido entre el volumen final. ¿Ya? Este dato que es volumen del estándar sobre volumen final es el factor de dilución. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del tubo 1, mi concentración es 20, ¿ya? Me salió 20 ppm. El volumen del estándar, que vendría a ser el volumen inicial que he cogido, lo saco de esta tabla. Es 1. Mi volumen inicial es 1. ¿Ya? Entonces ahí reemplazo 1. Mi volumen final, ¿cuánto es? El volumen final siempre es el mismo. El volumen final no va a cambiar. El volumen final siempre va a ser 5. 5, 5, 5 y 5. ¿Ya? Ese volumen final no va a cambiar. Siempre va a ser 5. Entonces, mi factor de dilución es 1/5. 20 por 1/5. Eso sale 4 ppm. Para el caso del tubo 2 sería 20 por 2/5. Es 2/5, ¿no? Porque el estándar que he cogido es 2. Tu volumen final es 5.
Entonces multiplicas 20 por 2/5. Sale 8 ppm. Para el caso del tubo 3, sería 20 por 3/5. ¿Ya? 20 por 3/5. 20 por 3/5. Y para el último tubo sería 20 por 4/5. 20 por 4/5. De esa forma calculas la concentración. Y al final, ¿qué vas a hacer? Unes concentración versus la absorbancia que te ha dado el espectrofotómetro. Del tubo 1, del tubo 2, tubo 3 y tubo 4. Y al final haces la interpolación que les he explicado, ¿no? Cómo se hace esa interpolación. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como informe de laboratorio? Me van a responder, un ratito. Ya. A ver, entonces, me van a responder este caso clínico que les estoy dejando. Se tiene un paciente de 35 años de edad, ¿ya? 35 años de edad, que se le ha hecho un análisis de glucosa en ayunas. Se hace un análisis de glucosa en ayunas y se obtienen los siguientes resultados. Se ha trabajado con estas diluciones, ¿ya? Esta es la glucosa que se ha utilizado, el estándar de glucosa, su concentración es 3 molar, ¿ya? La concentración de glucosa es 3 molar, ese es el estándar. Tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4 y este es de la muestra problema. Y estos son los datos de la absorbancia que han salido, ¿ya? En este caso está en unidades de transmitancia. Está en unidades de transmitancia. ¿Qué tienen que hacer? Pasarlo a absorbancia. Van a usar esta fórmula. Absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo de la transmitancia. Utilicen esta fórmula. Al utilizar esta fórmula van a tener el dato de la absorbancia. ¿Ya? Aquí van a tener que calcular la absorbancia a partir de esta transmitancia. Entonces van a tener el dato de la absorbancia. ¿Qué es lo que van a calcular? La concentración del tubo 1, del tubo 2, del tubo 3, del tubo 4. De esos 4 tubos van a calcular su concentración. ¿Cuál es la unidad de medida de la glucosa? La unidad de medida de la glucosa son los miligramos por decilitros. Miligramos por decilitro. Está en unidades de molaridad. La unidad de molaridad, no se olviden, es gramos sobre litros. Es gramos sobre litros. Entonces, los gramos lo transforman a miligramos y los litros lo transforman a decilitros. ¿Ya? Gramos a mililitros y los litros a decilitros. Hacen esa conversión. Van a tener entonces concentración del estándar. Con ese dato van a calcular la concentración de los 4 tubos. Con esta fórmula que está acá. ¿Ya? Concentración del estándar multiplicado por el volumen del estándar dividido entre el volumen final. ¿Ya? O sea, por su factor de ilusión. Esta concentración del estándar por el factor de ilusión del tubo 1, que sería 1/5. Concentración del estándar por 2/5. Concentración del estándar por 3/5. Concentración del estándar por 4/5. Esa sería la concentración del tubo 1, del tubo 2, del tubo 3 y del tubo 4. Una vez que han hecho esto, el siguiente paso es hacer la escala. ¿Ya? Van a diseñar una escala en el papel milimetrado. Luego, con esa escala, van a colocar las coordenadas en el eje X y en el eje Y. Y van a unir la concentración del tubo 1 con la absorbancia del tubo 1. Concentración del tubo 2 con la absorbancia del tubo 2. Van a unir los 4 puntos y al final van a hacer la interpolación de la absorbancia en la muestra problema. ¿Ya? Y con eso van a calcular cuánto es la concentración
para este paciente. ¿Cuánto tiene este paciente? ¿Ya? En la parte de atrás van a colocar esa conclusión. La concentración de glucosa para este paciente de 35 años es tanto. Ahora, ese valor hay que interpretarlo. Tiene que hacer una interpretación de ese valor, porque puede ser que la concentración de glucosa esté normal, como podría ser que la concentración de glucosa esté baja, o sea, hipoglicemia, o podría ser que la concentración de glucosa esté alta, o sea, hiperglicemia. ¿Ya? No necesariamente van a colocar que es diabético. Si sale alta, no vayan a colocar que es diabético, porque para hacer el diagnóstico de la diabetes se necesita realizar unas 3 determinaciones y necesitas el dato de la hemoglobina glucosilada. Solo así vas a diagnosticar diabetes. Entonces simplemente van a colocar si está en un rango normal, si es hiperglicemia o si es una hipoglicemia. ¿Ya? Ese es el trabajo que van a hacer ustedes. Construir la curva de calibración en papel milimetrado de la glucosa 3 molar con los datos de la diapositiva anterior. Y luego van a hacer la interpretación respectiva que la van a colocar en la parte de atrás del papel milimetrado. Y luego van a responder estas dos preguntas. ¿A qué longitud de onda debe leerse si una solución es de color amarillo, si es de color verde, si es de color naranja? O sea, van a buscar cuál es la longitud de onda del color amarillo, del color verde y color naranja. Y luego van a explicar por qué el color que se observa es el color amarillo. ¿Por qué observamos el color amarillo? ¿Por qué observamos el color verde? ¿Y por qué el color visible es el naranja? No se olviden que si el color que se observa es este, el color que se va a absorber tiene que ser un color diferente. Tienen que buscar cuál es ese color que se absorbe para que se pueda visualizar estos colores. ¿Ya? El caso 3 es para hacer el cálculo también de concentración de glucosa, pero en este caso utilizando la fórmula del factor de ilusión. ¿Ya? Es un niño de 10 años de edad a quien se le hace el análisis de glucosa en ayunas. Te pide calcular la concentración de glucosa utilizando factor de calibración con los siguientes datos. ¿Ya? La concentración del estándar es 0,8 molar. Esto lo transforma, no se olviden, a miligramos por decilitro. Esto hay que transformarlo a miligramos por decilitro. ¿Ya? El dato que te dan es que la transmitancia en la muestra problema es 65,3%. Lo llevan a absorbancia. Esto lo transforman a absorbancia. El otro dato es la transmitancia del estándar. Transmitancia del estándar es 66,8. Lo llevan a absorbancia. ¿Ya? No se realizaron diluciones. Se debe trabajar en estas unidades de medida, miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces van a utilizar esta fórmula, ¿no? La fórmula del factor de ilusión. Es esta, ¿ya? Factor de ilusión es igual a absorbancia en la muestra problema multiplicado por la concentración del estándar y dividido entre la absorbancia del estándar. Utilizan esa fórmula, reemplazan ahí los datos y les va a dar la concentración de glucosa de ese niño. ¿Ya? Concentración de glucosa de ese niño. ¿Cuánto es su concentración de glucosa de ese niño? Y luego hacen una interpretación. ¿Está en el rango normal? ¿Está en hipoglicemia? ¿O está en hiperglicemia? ¿Ya? Esto lo presentan como laboratorio. Solamente quiero que respondan las 3 preguntas. ¿Ya? O sea, máximo serán 2 hojas. En una hoja responden la pregunta 2 y la pregunta 3. La segunda hoja es el papel milimetrado. ¿Ya? Es el papel milimetrado con la curva de calibración. Y en la parte de atrás van a colocar la conclusión que vendría a ser cuánto es la concentración de glucosa y su respectiva interpretación. ¿Ya? Si es hipoglicemia, hiperglicemia o está en el rango normal. ¿Ya? Eso sería entonces el trabajo, por favor, que les voy a pedir que realicen como informe de laboratorio. ¿Alguna consulta, pregunta?